Salvaje Podcast. Bueno, tómatelo temprano. Lo que pasa con la melatonina es que regula los tiempos de sueño, eso es lo bueno. Y en cuestión de daño, digamos, pues es mucho menor, ¿no? E incluso mi psiquiatra me lo ha recomendado porque pues, yo probo de todo para dormir, ¿no? Justo. Y ahorita estoy teniendo una buena etapa de sueño en general, pero sí, por ejemplo, la difenhidramina, que a veces la tomo en los aviones o cosas así, sí me despierto bien puteado, ¿no? Yeah, y no puedo despertar. Con este otro, con la melatonina no tengo problema para despertar. Sí, yo melatonina he probado, pero menos. Sí, no hay gente que no le gusta por eso y porque tienes sueños raros. Sí. No es que tengas pesadillas, es que el sueño es muy profundo, entonces el sueño es muy intenso. Entonces, si el sueño es malo, no, pues es muy intenso y se siente muy intenso. Pero a mí me divierte. A ver, cuéntanos un sueño reciente. No sé, no me acuerdo. En general, todas las noches tengo sueños así intensísimos. Pero normalmente son cosas de mi pasado y cosas de mi familia o de mi casa, de donde crecí, cosas así, ¿no? Muy vividos. Súper, muy cabrón. Y me queda la sensación todo el día, a veces hasta más de un día. O sea, de hecho, por ejemplo, lo que me gusta mucho y que más o menos descubrí cómo hacerlo es lo que le llaman que se te suba el muerto. Sí. Me encanta esa sensación. Es una sensación rarísima. Muy rara. Horrible. Y alguna vez leí que cuando tú te despiertas en la mañana y entonces estás un ratito despierto haciendo algunas cosas y luego te vuelves a dormir, digamos, estás despierto unas 2-3 horas y luego te vuelves a dormir en una siesta de 1 hora, digamos, cosa que no es muy común, pero cuando lo haces, las probabilidades de que suceda eso, la parálisis de sueño que se llama, son altísimas. Entonces hubo un tiempo que lo quise intentar y sí, no es que todo el tiempo sucediera, pero sí sucedía bastante. Y decía, wow, ya sé cómo hacerlo. Sí, es como que tu cuerpo se queda dormido, pero en realidad tu mente no se ha dormido, ¿no? Exacto, porque hay una etapa del sueño en la que el cuerpo está paralizado. Exacto. Y prácticamente lo único que se mueve son tus ojos, ¿no? En el REM, ¿no? Entonces, en este momento exacto, despierta tu mente, pero tu cuerpo sigue paralizado, no agarrado el pedo, ¿no? Es como cuando muchas veces te despiertas y no entiendes dónde estás, en qué ciudad estás. A mí me pasa mucho porque he vivido en muchos lugares y luego de repente tengo que viajar mucho por temporadas un poquito largas. Es como de, ¿dónde estoy? Ya sabes. Yeah. Y me puede durar unos minutos, pero me encanta. O sea, son sensaciones que me gustan. ¿Estamos grabando? Elías Gameros. Qué vergüenza que tengan que escuchar estas cosas, estos trastornos psiquiátricos. Elías Gameros expuesto aquí en el mejor estudio de todo México. Esto es El Refugio de El Salvaje Podcast, producido por el Desorden Estudio. Fíjate nomás cuántos ¿Cómo nombres, estás, mi hermano? El Refugio, sí. El Desorden y El Salvaje. Sí, como que se me trabaron ahí al final, no voy a mentir. Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a hablar de una canción que personalmente... Una canción que casi no es canción. ¿Por qué casi no es canción? Pues una canción extraña, pero sí. Personalmente una de mis favoritas, Walk on the Wild Side, sí, de Lou Reed. Vamos a situarla rápido. Históricamente nada más, es una canción que sale en Transformer en 1972. Es el segundo disco en solitario de Lou Reed después de Velvet Underground, producida por David Bowie, si no me equivoco. Sí, sí. Y es una canción como bastante transgresora, bastante avanzada para su época, sí, que habla de el bajo mundo neoyorquino y tiene personajes muy interesantes a los cuales vamos a entrar. Sí. ¿A ti qué te remite Walk on the Wild Side así de forma muy general? A mí lo que me remite, no, a ver, más que... Hace unos años había, sobre todo durante la pandemia, cuando Bad Bunny y otros artistas estaban vistiéndose de una manera que parecía que estaban rompiendo con los roles de género y todo esto, y la gente decía que era algo transgresor y tal, y francamente me parecía estúpido y ridículo cuando a principios de los 70 tenías ya a David Bowie y a Lou Reed cantando sobre esto. No es algo nuevo esto que hacía Bad Bunny u otros artistas que hacen que tiene que ver con el maquillaje o con travestirse o con lo que sea. No, para nada es algo nuevo. Desde aquel incluso Walk on the Wild Side, que sí lo fue un hit. No es que Lou Reed es un ícono del underground, pero tuvo al menos esta canción. No estoy seguro si Perfect Day fue un hit en su momento, y creo que más bien lo fue en el momento en el que salió en Trainspotting, pero esta sí fue un hit. Y es una canción muy transgresora precisamente por eso, porque
enaltece de alguna manera, le canta a los personajes de esto que tú llamas, y es verdad, el bajo mundo, ¿no? Del underground neoyorquino de principios de los 70s. Entonces, en ese sentido, creo yo que fue nuevo de verdad. No como lo que ahora les parece que es muy transgresor. No, no, amigos, hay que entender de dónde viene todo, ¿no? Lou Reed, además, se travestía, además, utilizaba maquillaje, además, en ese momento tenía una novia con la que duró muchos años, una novia transexual llamada Rachel, que es un personaje al cual le cantó mucho, un personaje que era importante dentro de la escena neoyorquina de los 70, digamos, literalmente de la escena de ahí, no necesariamente artística, sino de quienes estaban, de quienes habitaban en ese momento ciertas zonas de Nueva York, ¿no? Y obviamente todos estos personajes vienen de The Factory de Andy Warhol, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Andy Warhol es ahora posiblemente, ya opiniones distintas, yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero el artista más caro del mundo. ¿Ok? Entonces, una persona que vuelve a lo mismo, que fue un transgresor. Entonces, en este tipo de temas como los roles de género, como la transexualidad, la homosexualidad, entre otras cosas, la prostitución, las drogas, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que es muy importante eso, y además porque en contraste con otros artistas que también hablaban de, no tanto del tema sexual, sino más del tema de drogas, ¿no? Los Beatles y tal, eran mucho más útiles, mucho más alegres, porque aparte eran otro tipo de drogas, no las drogas de las que habla Lou Reed en sus canciones, no las drogas que se consumían en estos lugares de Nueva York. Entonces es mucho más crudo, es mucho más realista, incluso diría yo. Y Lou Reed se convierte de alguna manera en un cronista de ese bajo mundo neoyorquino. Y es una figura muy interesante. Platiquemos un poco para empezar sobre Lou Reed y quién era antes de este disco Transformer, que tal vez es su mayor, el disco por el que mucha gente lo conoce. De solista, ¿no? sí, claro. Cuéntanos un poco sobre The Velvet Underground y sobre Lou Reed antes de Transformer, porque hay mucho que desempacar ahí, y ahorita entramos a Andy Warhol y a The Factory y todo lo demás. Sí, justo de hecho creo que no se puede dejar de lado una cosa de la otra, o sea, van absolutamente de la mano. Es una época, estamos hablando de los 70s, pero hay que remontarnos a los 60s. Era una bola de personajes que habitaban este submundo alrededor de una figura que era Andy Warhol, que era algo hasta con tintes sectarios, diría yo, porque sí había una idolatría hacia Warhol. Warhol, a pesar de que en ese momento ya era muy popular, ya vendía sus cuadros, sus litografías a precios muy, muy altos, decide siempre hacer cosas distintas, empieza a hacer cine, ¿no? Que cada quien tendrá su opinión sobre sus películas. Tiene algunas películas que duran 8 horas, ¿no? Por ejemplo, y es solamente una toma, ¿no? Hay una que se llama Empire, me parece, y es solamente una cámara grabando al Empire State durante una noche mientras amanece y todo esto. Blowjob, bueno, muchos. Entonces ya desde ahí te puedes imaginar por los títulos de las películas, pero un tipo muy popular, vuelvo a lo mismo, no era el underground. Y ya hacía eso, durísimo. Y hay un momento en el que se le ocurre que va a incursionar en la música. Obviamente él no era músico, entonces ¿qué iba a hacer? Pues producir, pues ser manager. Y un tipo con el ego que tenía Andy Warhol, pues decide formar este grupo. Ahorita entraremos un poco en los personajes que formaban ese grupo, que era efectivamente The Velvet Underground. En la portada del primer disco, que me parece que es el único que él produce entre comillas, porque no era productor musical, ¿no? Era más bien creador e ideólogo del grupo. En la portada viene obviamente este plátano icónico que es la portada, y no dice en la portada de The Velvet Underground en Nico, no, dice Andy Warhol. No. Es increíble. El disco, en mi opinión, es una maravilla. Y es una maravilla aún más por la época. Porque en la época en que este disco se graba y sale, y por supuesto que no fue un éxito en lo más mínimo, sigue sin ser un éxito real, ¿no? Es un éxito en términos underground y en lo que inspiró, pero realmente no es un disco en lo absoluto comercial, sigue sin serlo. El disco se graba al mismo tiempo que estaban saliendo discos como Sgt. Pepper, ¿ok? Discos que
que tienen todo menos minimalismo, ¿no? Que tienen producciones exageradas, que estaban hablando de Pet Sounds, ¿no? Donde metían literalmente animales en la grabación, orquestas, etcétera. Y esto era el minimalismo total, que además creo yo que va a definir el sonido neoyorquino que hasta la fecha, me atrevo a decir, que tienen las bandas de rock neoyorquinas, ¿no? Desde Velvet Underground hasta Interpol o los Strokes. Obviamente no a ese nivel como lo tenía Velvet Underground, pero sí es para ese momento quizá el disco más transgresor de los años 60, aunque no haya tenido el reconocimiento que tuvieron otros. Los personajes, que además, Nico, me parece, hablando de los personajes, Nico es un personaje muy importante porque ella era una actriz, no cantante, alemana, que ya había sido conocida porque ella tiene ni siquiera un cameo, tiene un papel en la Dolce Vita de Fellini, donde se llama Nico, ¿no? Era una especie de socialité, una mujer muy, con rasgos muy masculinos, unos pómulos muy grandes, pero muy fuerte y una voz muy grave. Entonces era muy atractiva. Entonces Fellini la toma para varias escenas dentro de la Dolce Vita, quizá la obra maestra de Fellini. Estamos hablando de varios años antes de Velvet Underground. De ahí se muda a Nueva York. Y estando en Nueva York, lo presenta Danny Fields, que fue un personaje que más yo conocí bien, ya de grande, obvio. De grande él, yo de chavito, niño. Lo presenta con Andy, la presenta con Andy Warhol y él queda fascinado, así como quedaba fascinado con muchas modelos a las que quería hacer las famosas Warhol Superstars, ¿no? Edith Sedgwick, quizá la más conocida. Y se aferra a que ella participe en este disco y que sea parte del grupo, ¿no? Claro, es de Velvet Underground and Nico, ¿no? Porque Lou Reed nunca la quiso tener ahí, no quería que cantara, nunca se llevaron bien. Lou Reed era una persona complicada, conozco un par de anécdotas de primera mano del carácter pues bastante irascible que tenía Lou Reed y bastante nefasto, la verdad, a pesar de que lo admiro mucho y me parece un genio. Quizá el artista en solitario más representativo de Nueva York. Y además de ser un cronista, sin duda. Entonces, este tipo de personajes como Nico, que poco tenía que ver con la música, pero que, bueno, Andy Warhol, que nada tenía que ver con la música, pero ahí estaba haciendo esto, ¿no? Y formó parte, dentro de todo lo que hizo, además formó parte de uno de los discos más importantes de la historia de la música popular, ¿no? Sí, el Andy Warhol, el Velvet Underground and Nico es un álbum espectacular, de lo mejor que he escuchado en mi vida, total, creo yo. Venus in Furs, Heroin, y creo que hacías un poco mención a eso al principio. ¿Qué pensamos que es transgresor hoy en día? Pues yo por transgresor pensaría una canción en los 60 de 8 minutos que habla de cómo te pega la heroína, ¿no? Pero además Velvet Underground tiene una relación extraña como con el mainstream y con lo comercial, porque no nada más fue Velvet Underground and Nico. Después sacaron un disco que se llama Loaded, que a mí me encanta, ¿no? Es un discazo también. Y ahí sí la meta era que pegara, ¿no? Es donde viene Sweet Jane. Sweet Jane. Rock and roll y sí, ¿no? Sí, Oh Sweet Nothing. Ok, sí. Ajá. Pero no pegó tampoco. Más cortito, no pegó tampoco. Pero la idea se llama Loaded porque la idea es, vamos a meterle puros hits y va a pegar, ¿no? Está muy cargado. Y no jaló. Porque me parece que Lou Reed se retira un tiempo y se va, él era de Brooklyn y se va, pues no sé, a donde él era, en Long Island, una cosa así, antes de volver como artista solista, porque ya se había convertido en artista de culto, porque esta gente en Londres, como David Bowie y tal, lo admiraban muchísimo. Y eso lo anima eventualmente a volver, pero sí se retira un tiempo después de que se separa Velvet Underground. ¿Y cómo es la relación de Lou Reed con David Bowie? Es decir, Bowie a principios de los 70 no era todavía la mega estrella que pensamos hoy en día. Me parece que Ziggy Stardust es del 73, ¿no? Si no me equivoco. No sé, o sea, sería después de Transformer. La verdad no sé el año, pero sí sé que Bowie batalló mucho, tardó mucho, pasó por muchas etapas, experimentó muchísimo antes de realmente tener la fama mundial que alcanzó. Entonces, en ese sentido se parecía mucho a Lou Reed, ¿no? Sí, hasta actor y comerciales, shows, mimo, payaso, hizo de todo y de repente jaló, ¿no? Entonces,
Lou Reed se separa de Velvet Underground, se separa y Lou Reed lanza su proyecto. ¿Y cómo empieza la carrera de Lou Reed como solista? ¿Cómo empieza? No sé. La verdad no lo sé. No estoy seguro si fue David Bowie o quien lo anima a regresar. A ver, me parece, porque hace no mucho compré un libro de Lou Reed, un libro de poemas que se llama Do Angels Need Haircuts? Es que los ángeles necesitan cortes de cabello. Y lo que dice ahí es que justo en esta etapa entre Velvet Underground y su carrera solista, él se inclinó mucho más por su carrera de poeta, digamos. Entonces él asistía mucho a estas, pues, que le decimos tertulias, no sé, en St. Mark's, ¿no? St. Mark's es una calle en Nueva York que era icónica, primero en el movimiento hippie, luego en el movimiento punk. Era el Haight-Ashbury de Nueva York. Actualmente es una calle de boutiques caras. Además, como dato curioso, además en esa calle están los edificios que utilizó Led Zeppelin como portada para Physical Graffiti, y ahí abajo hay un restaurante indio donde tuve la peor enchilada de mi vida. Nunca coman pollo vindaloo. En ese restaurante en particular. ¡Maldito! Y entonces, bueno, eso sí lo sé que él estuvo más en eso. Y no sé en qué momento, la verdad, se decide volver a la música, pero qué bueno que lo hizo. Hay un en vivo maravilloso en el que comienza justamente con Sweet Jane y tiene un intro. Eso me habla mucho de la época en la que ya estaba, en los 70s, porque este intro musical en el que él ni siquiera está en el escenario y el intro suena como rock progresivo, que poco tendría que ver con Lou Reed. Y en ese momento él ya tiene un look completamente glam, porque esa es la otra. Lou Reed inspiró, además del punk, al glam rock, que luego obviamente los New York Dolls, en el caso de Nueva York, en Inglaterra T-Rex, obviamente David Bowie van a adoptar, y él completamente se transforma en eso. Utiliza el maquillaje, el glitter, pinta las uñas, ¿no? Etcétera. Todo lo que dicen que Bad Bunny y estos cabrones hacen ahora que es nuevo, pues no. Entonces, y de hecho esta música de Lou Reed ya de solista suena más a eso, suena más a un glam rock que a este rock psicodélico dark, ¿no? que hacía en los 60. Y a principios de los 70, la escena musical occidental y en particular la neoyorquina está en un momento como muy privilegiado y que después, digo ahora ya con perspectiva, sería considerado histórico. Por un lado tienes el nacimiento del punk, precisamente en Nueva York, algo de lo que hemos hablado ya acá. También tienes todavía la influencia del rock británico, es decir, podrías hacer el caso de que Led Zeppelin, Pink Floyd están en sus mejores momentos. Uh-huh. Y también tienes los elementos, esto ya en otras partes de la ciudad, los elementos precursores básicos de lo que después sería el rap. Aquí se empiezan a cocinar. Sí. Cuéntanos un poco sobre Lou Reed y el punk y esa relación en particular. Es que justamente creo que ya lo hemos hablado, pero finales de los 60 y principios de los 70 es una época de virtuosismo musical. Lo hemos hablado varias veces, en la que el rock progresivo toma una popularidad enorme, en la que tienes, claro, la banda más grande del mundo en ese momento, que es Led Zeppelin, que también eran virtuosos. Pero siguen existiendo estos outsiders, porque Lou Reed nunca va a dejar de ser un outsider. Incluso al final de su vida daba conciertos junto con su esposa para perros, ¿no? Sonidos que solo los perros pueden escuchar en algunos parques de Nueva York. Entonces, siempre fue este personaje extraño, outsider. Eso, sin duda, va a inspirar, por obvias razones, a lo que eventualmente va a ser el punk o la música más underground. Me atrevo a decir que Lou Reed es el padre del underground de alguna manera. Entonces, existen estas otras corrientes, creo yo, que a partir de Lou Reed, pero eventualmente con un grupo que es muy importante, que son los New York Dolls. Los New York Dolls, que si tú los escuchas, incluso a veces podrías confundir la voz con la voz de Mick Jagger. Se notaba una influencia de los Rolling Stones muy clara, sin embargo con esta crudeza que ya traía Lou Reed, y que estos grupos, esta línea que podría ser Lou Reed, The Stooges, New York Dolls, eventualmente Ramones, ¿no? Creo yo que ahí hasta desembocar en los Ramones, creo yo, porque ahí se va a hacer una explosión enorme. Es una vía alterna
a esto otro que está sucediendo, que como hemos dicho antes, pues para tocar como ellos había que haber nacido como un virtuoso absoluto o practicar toda tu vida. Entonces, esa importancia que tiene Lou Reed es la misma importancia que tienen eventualmente los Ramones, eventualmente Black Sabbath, de hacer las cosas distintas e incluso más sencillas, incluso minimalistas. No estoy diciendo que no tenga complejidad, tiene muchísima complejidad, porque hacer las cosas de forma minimalista y bien no es fácil. Y sobre todo, en términos de las letras, Lou Reed, a pesar de que su música es muy buena, su voz es extremadamente única, ¿no? Sus letras sí abrieron el panorama y dieron chance de que se pudieran hablar de las cosas más brutales que no serían aceptadas en ese momento, que no son aceptadas tampoco ahora, y a romper con esa hipocresía dentro del arte. Creo yo que Lou Reed, por su carácter duro un poco, hay una anécdota que alguna vez me contó alguien allá en Nueva York de un show en CBGB's, o sea, ya en CBGB's, ya a finales de los 70s. Estaba este grupo, los Dead Boys, un grupazo, punk de finales de los 70s. Era el grupo neoyorquino que en mi opinión más británico sonaba. Se parecía más a los Pistols en mucho sentido. Ellos acaban de tocar, se acaban de bajar del escenario, estaba Lou Reed ahí, acaban de tocar una canción que es increíble que se llama Sonic Reducer. Y Lou Reed se acerca al guitarrista, cuyo nombre no recuerdo, y le dice, ven, siéntate, que necesito hablar contigo. Entonces lo sienta y así como estamos tú y yo, y lo mira a los ojos y le dice, oye, es que me encanta lo que hacen y wow, esta canción es increíble y eres un gran guitarrista. Mirándolo fijamente a los ojos, el otro cuate se volteó un poco, así como podemos tener una conversación tú y yo, y pues bueno, volteó rápido para otro. Y mientras Lou Reed sigue hablando, le dice, vuelves a hacer eso y te voy a apuñalar en este momento, ¿ok? O te vas a sacar arrastrando el lugar. Entonces, por favor, no vuelvas nunca a voltear la mirada cuando yo te estoy hablando. ¿Entendido? Ok, oye, me encanta, es que tu música está increíble, deberíamos hacer algo juntos. Entonces, eres ese tipo de persona, ¿sí? Sí, sí. Complicada. Además, que también podemos hablarlo, de un tipo que tenía unas filias difíciles. A mí me llegaron a contar, y luego lo comprobé leyendo el libro de Please Kill Me, que se lo recomiendo a todo mundo que quiera saber sobre esta etapa en particular de la música. Es la Biblia. Sí, Lex McNeil, a quien también tuve el placer de conocer en su momento, lo escribió, es una cosa espectacular, porque aparte son conversaciones con los personajes que estuvieron ahí. En ese libro se habla, y yo también ya me han contado, sobre una filia que tenía Lou Reed sobre la coprofilia. No vamos a decir que es la coprofilia, googleenla, amigos. Pero le gustaba practicar eso. Okay. Y lo pedía, y a quien sea que conocía, lo pedía que lo hiciera. Y entonces, si la persona a la que se lo pedía no accedía porque tenía asco o lo que sea, entonces ponían un vidrio. Entonces Lou Reed se recostaba abajo del vidrio y solamente observaba mientras lo de arriba sucedía. Pasaba, exacto. Entonces era ese tipo de personaje complejo en ese sentido, que a mí me divierte mucho, obviamente, porque me parece que para escribir lo que él escribía está bien vivir esas cosas. El tema de las drogas no era solamente un tema del que hablaron sus canciones, era un tema de que realmente experimentaba, que realmente lo hacía y que realmente lo vivió. Sí, creo que se nota al final. Es música muy visceral, muy descriptiva y con muchos guiños de esas cosas que solo sabrías si lo viviste en realidad. Y creo que eso nos permite entrar a Walk on the Wild Side y la letra. Es una letra que nunca se había visto antes, algo así. Al final estamos ya entrando a terrenos desconocidos para la época. Walk on the Wild Side fue un hit, como bien decías. Sí, ¿se escucha todavía en las estaciones de radio de rock clásico en Estados Unidos? Sí, por supuesto, pero es extraño que para el momento haya sido un hit en la radio, pensando en la censura que había en ese momento por todos lados. Digo, ¿qué habrá sido? 4 años antes o 3 que salió Sgt. Pepper's, 5 años antes, sí, en el 67. Sí. Me parece que en A Day in the Life dicen I'd love to turn you on. Y por eso la censuraron y no permitían que saliera en la radio, porque se tomaba como un mensaje en pro de las drogas. Y sexual. Y sexual. Y de repente tienes esto, 5 años después, el mundo no es que haya cambiado tanto los valores. ¿Por qué? Yo creo que sí cambiaron, pero ok. O sea, ¿crees que es eso lo que permitió
que Walk on the Wild Side fuera un hit en su momento. Yo pienso que a veces son casualidades. Yo no creo que él pensara que la canción iba a ser un hit en lo absoluto. O sea, una canción con esa letra no lo es. Incluso ahora que te decía que la canción sigue siendo... Los gringos hablan mucho así, ¿no? Es un hit de classic rock, ¿no? En radio. Yo me imagino una persona que está manejando no sé, en Arizona o en Texas, y entonces va no, en la actualidad, en su trocón, escuchando esta canción, pues ¿qué pensará? ¿Qué pensará de la canción que habla de los travestis y que habla de... No sé qué nos dicen ahí. Nos dicen que nos vayamos a un corte y regresamos en un minuto. Ni modo. Esto es Lo poco que queda de París. Ok. Esta vez con tanto afecto, más me canso, más me enfermo, anhelo días en silencio, aquello que es solo un recuerdo. Tal vez lo poco que queda ya en mí, de ti, de ayer que nada recibí, de ti se ha quedado igual. Estamos de vuelta, esto es El Refugio con Elías Gameros. Eso fue Lo poco que queda de París, de The Shelter. Estábamos hablando ahorita en el corte sobre esta frase que se les escapó censurar en su momento, de Walk on the Wild Side. Cuéntanos un poco sobre eso. But she never lost her head even when she was given head. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben ustedes lo que eso significa, cabrones? Cuéntenos en los comentarios si saben lo que significa. Gracias. Y no se censuró. Perdón el silencio incómodo. La verdad es que a veces pasa. Sí, menos de un segundo. Es que a veces a mí se me va el pedo, sí, la verdad. No se censuró y con todo y que era una referencia muy directa a un acto sexual muy particular. Así es, a hacer una mamada. Y a ver, platiquemos... Al sexo oral. Otra vez, ¿no? Creo que nos lleva por la teoría de la casualidad, de por qué esta canción voló y no hubo bronca, cuando en realidad la censura en la música era un tema importante en esa época. Es pegajosa, tiene un solo de sax precioso, y tiene un corito que cualquiera puede cantar. Y es una canción como atípica, ¿no? Sí, sin duda. Lou Reed es un tipo muy fuera de la norma, como has venido describiendo, y habla sobre una serie de personajes bien interesantes que están anclados en la realidad, en gente que conoció y que convivía él y que pertenecía a esta escena neoyorquina que venimos describiendo. Específicamente a The Factory de Andy Warhol. The Factory era el estudio de Andy Warhol. Sí, ¿no? hubo varios. Me parece que ya para la época en la que esta canción sale, ya... Porque originalmente The Factory en los 60, digamos, era más abierto. Cualquiera podía ir. ¿Sabes dónde estaba? Me parece que estaba en Midtown. No sé bien dónde, pero cualquiera podía ir. Pasabas y había un desmadre sucediendo. A partir de que Warhol recibe un balazo por una ex asistente, me parece, que luego creo que escribió, no sé si es un libro o una película que se llama I Shot Andy Warhol. Él pues queda, de por sí era un tipo bastante nervioso y tal, entonces decide hacerlo un poco más hermético, todo más cerrado. Y sigue The Factory, pero ya no era este lugar donde cualquiera podía llegar. Y entonces eso es importante decirlo, porque muchos de estos personajes llegaban a The Factory viniendo de muchos lugares de Estados Unidos, buscando llegar ahí específicamente, así como eventualmente va a suceder que mucha gente viajaba de Ohio a Nueva York solo para ir a CBGB's y ver a Talking Heads o a Blondie o lo que sea. Aquí era
iba a ser eso un refugio, sobre todo para estos outsiders, ¿no? Para personas homosexuales, transexuales, incluso drogadictos. Era un refugio, definitivamente. En ese momento, después ya no lo va a hacer porque, insisto, se va a volver más cerrado. Además, lo frecuentaban celebridades. Hacían, cada vez que alguno de ellos llegaba, hacían lo que le llamaban el screen test, que los ponían enfrente de una cámara y solamente los filmaban un tiempo y pueden hacer lo que quisieran. Es famosa la anécdota de Bob Dylan cuando él llega ahí y simplemente se para y se va, ¿no? En ese momento, aparte, Bob Dylan, no sé si era novio oficial o no, pero salía con Edie Sedgwick, la máxima Warhol superstar, a la que le escribió varias canciones, pero entre ellas Just Like a Woman. Y una mujer cleptómana, por cierto. Poca gente sabe eso, pero una mujer con problemas de cleptomanía. En fin. Cleptomanía es que robas, ¿no? Sí, exacto, que roban. Exacto. Y entonces Dylan llegó, le hicieron el screening en The Factory y dijo, no estoy para estas Estos cosas. son pros freaks, ¿no? Claro. Exactamente. Jim Morrison anduvo por ahí cuando visitó Nueva York. Todos, Mick Jagger, todo el mundo. Era un punto de reunión para una escena específica, una escena relacionada pues a la comunidad LGBT más y también relacionada al mundo de las drogas. Total. Y también relacionada al mundo de las celebridades ya y de la en su etapa alternativa. Sí. ¿No? Eso es bien interesante porque en los 60 siempre se habla de la utopía y siempre que se habla de la utopía uno piensa en los hippies, ¿no? Uno piensa en el verano del amor o en Woodstock. Esto que sucedía en Nueva York tenía otras características que también, era una utopía, pero con otras características más neoyorquinas, más oscuras, por decirlo de alguna manera. Algunas veces algún suicidio por ahí en el lugar, etc. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que en ese lugar, en este estudio, porque eso era, que además estaba forrado todo de aluminio y tal, era extraño, un lugar extraño, convivían todos. Convivía personas que se dedicaban a la prostitución, que venían de las calles, y Mick Jagger. Ok. Uh-huh. Entonces, volvemos a esta utopía de la década de los 60s, pero con estas características neoyorquinas que sin duda son distintas a las de San Francisco. Claro. Walk on the Wild Side empieza con Holly. Holly came from Miami. Que se refiere a Holly Woodlawn. Era una actriz trans que vivió en Miami Beach y tuvo un episodio por ahí a principios de los 60 en donde básicamente se hartó del acoso de la comunidad hacia su estilo de vida y sus preferencias y decidió irse y decidió mudarse e irse a Nueva York. A los 15 años, me parece, se escapó de su casa. Imagínate. Y por eso empieza, ¿no? Viene de Florida, ¿no? Ajá, exacto. Luego tenemos, no sé si ya en orden de aparición, pero tenemos a Candy. ¿A quién se refiere? Sí. Se refiere Candy. Candy Darling, me parece que es, ¿no? Sí. Un personaje clave, uno de los primeros íconos trans que existieron en el mundo comercial, pop de Occidente, sin duda. Se han escrito muchas canciones sobre ella. Incluso creo que Lou Reed tiene otra que se llama Candy Says. Es un personaje clave en ese sentido y otra Warhol superstar. Otra vez, personajes con los que estaba conviviendo Lou Reed, con los que estaba conviviendo la escena musical del momento. Artística. Little Joe. Era el apodo de Joe D'Alessandro. D'Alessandro, sí. Él ha tenido varias incursiones dentro del mundo musical de muchas maneras. Es muy interesante porque la mejor portada, y no esta discusión de la historia de la música, es la portada de Sticky Fingers de los Rolling Stones. ¿Sí? Y no pienso ponerlo a discusión, vuelvo a lo mismo. Y no sé si recuerdan esa portada. Yo no me acuerdo. Bueno, búsquenla. Es un bulge. Ah, ya me acordé. Y ese bulge. Una entrepierna. Una entrepierna que se decía que era de Mick Jagger. No, Mick Jagger no creo que llegue a eso. La fotografía fue tomada por Andy Warhol y es de Joe D'Alessandro. Mira. Además, es la portada también del disco debut de los Smiths, que me parece que se llama The Smiths, que es el torso desnudo de un personaje que tiene la cabeza agachada. Ese también es Joe D'Alessandro. Es un tipo extremadamente guapo, que además hizo eventualmente cosas en Hollywood que no pegaron mucho, pero también lo hizo. Sí, se le conocía como actor. Sí, sí. En su momento había protagonizado una película que se llama Flesh,
que también fue considerada transgresora Sí, sí, sí. para su época, en donde él... ¿Era Paul Morrissey? ¿Era el director que trabajaba con Warhol? No, quiero yo cagar, pero me parece que es Paul Morrissey con el que hacía estas películas. Morrissey no tiene nada que ver con el otro Morrissey, pero sí, creo que era él y con él hizo varias cosas. Él me parece que hizo Chelsea Girls con Edie Sedgwick y todo esto. Pero bueno. Sugar Plum Fairy. Sugar Plum Fairy. Es una referencia al actor Joe Campbell. Joe Campbell, que lo único que sé de él es que fue pareja, no sé cuánto tiempo, espero que hayan durado mucho, de Harvey Milk. Además, volvemos a lo mismo, personajes importantes. Bueno, si hablamos de personajes importantes dentro de la comunidad LGBT, Harvey Milk. Entonces, estos cuates, imagínate, viniendo de este submundo, eventualmente permeaban en todos lados. Sí, como vidas como muy activas, que hicieron miles de cosas al mismo tiempo, pero al mismo tiempo nada más andaban cotorreando ahí en el estudio de Andy Warhol. Eso aparentaban. Sí. y es una referencia a un traficante de drogas también, ¿no? Es la figura un poco. Él era actor, si no me equivoco. Y luego tenemos a Jackie, que hace es una referencia a Jackie Curtis, actriz de Warhol, como las que has venido describiendo. Modelos fueron muchos estos modelos. ¿Y cuál era ese modelo? O sea, ¿qué hacía Warhol? Fue una cosa inventada por él. Crear un ecosistema de estrellas que solo le pertenecían a él, que luego las desechaba, así como se le antojaba, esa es la realidad. Y simplemente él decía, bueno, tú vas a ser mi superestrella, ¿qué vas a hacer? Pues el tipo de cine que yo hago, ¿no? O vas a cantar lo que yo quiero que cantes, o simplemente vas a estar aquí, te voy a fotografiar y tal. Pero era algo inventado por él en este ecosistema, eso, de estrellas paralelo a Hollywood, de alguna forma, del underground completamente. Entonces se conseguía... Vuelvo a lo mismo, podían venir de una familia de mucho dinero como Edie Sedgwick o podían venir de la calle. Claro. Mientras a él le atrajera la personalidad y el físico, con eso bastaba. Y eran mujeres que él hacía famosas y él producía y él mandaba y decir hacerlas famosas es decir mucho. La realidad es que tampoco es que fueran... Era lo que le llamaban aquel entonces una it girl. Bueno, más bien se le podría decir ahora una it girl, ¿no? Pero sí del underground. Insisto, no es que se volvieran superestrellas. Eran superestrellas de ahí. Claro. Y hacías referencia hace rato de el solo de sax que hay en la canción. Muy bonito, muy bonito. Me parece que lo toca Ronnie Ross, saxofonista de jazz británico, que como coincidencia... Dios me lo bendiga, no sé quién sea. Como coincidencia había sido maestro en la infancia de David Bowie. Antes se lo invitó. David Bowie produciendo otra vez el disco. Que es interesante, ¿no? Esa faceta de Bowie como productor, porque me parece que también produjo mucho de lo que hizo Iggy Pop. Correcto. Y es lo más famoso de Iggy Pop. Claro. ¿Y qué cosas propias produjo, sabes? ¿Fue la Berlin Trilogy y así la produjo él? ¿De él? ¿De Bowie? Ajá. No, porque creo que era Brian Eno quien producía en ese momento con... Brian Eno. Ahí está nuestro productor confirmando. Sí, o sea, menos Heroes, que viene de esa época de Berlín, lo produjo, fue Brian Eno. No, pero ahí está la trilogía de Berlín producida por Brian Eno. Nos llegó la confirmación. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces estamos bien. ¡Un aplauso! Aplauso a Miguel, el mejor productor de todo México. Y de Berlín. Y de Berlín también, de todo el mundo, en realidad. Esta época de Nueva York, por un lado, nos remite a una actividad musical muy productiva, muy importante, artística en general. Pero también nos remite a una etapa complicada de Estados Unidos y en la que parece haber habido una decadencia importante para Nueva York. Estamos hablando de la época, todavía estamos en la época de Vietnam, otro tema que hemos hablado aquí ya un par de veces. Y que yo creo que poco les interesaba a estos personajes de los que estamos hablando. Sí. Estaban en otras cosas, en realidad. Estaban en lo suyo. Exacto. Estamos en la época de la lucha de los derechos civiles, que yo como lo veo es, poco les interesaba porque lo tomaban por hecho. Es decir, para ellos no había una tensión racial importante en su universo, ¿o sí? No creo que lo hubiera. No creo que hubieran discriminado. No comparado con otros lugares de Estados Unidos mismo, ¿no? Exacto. Estamos en la época de Watergate, que todavía menos, ¿no? Ya Correcto. Estamos hablando de un escándalo político que poco tiene Watergate que ver un poquito después. Me parece que es el 74. Bueno, casi. Sí. Estamos más o menos... Es época de Nixon. Sí. Vaya. Y
¿Y cómo se percibe a Lou Reed hoy en día? Es decir, ya con la perspectiva lejana que tenemos, ¿cómo lo insertamos en la conversación? No nada más del underground, sino de toda la música que se estaba cultivando en el Nueva York de esa época. Pues tristemente como un icono hipster, como les pasó a muchos. ¿Por qué? No lo sé. Creo yo simplemente porque ser un icono del underground precisamente eventualmente fue tomado como eso, como un dios de lo que de la hipsteriada y de lo alternativo. Y puede ser que sí, tiene mucho de cierto en eso, de ser quizá el padre del alternativo dentro de la música popular. Yo no estoy tan seguro que realmente se aprecie el contexto en el que vivió, la dureza en la que vivía. Porque aparte fue un cuate que recibió electroshocks, por ejemplo, para quitar supuestamente su homosexualidad, ¿no? Terapias de conversión. Terapias de conversión de electroshocks, imagínate. En su infancia. En su infancia. Entonces, un cuate que pasó por cosas muy duras y que lo reflejaba, creo yo que sigue siendo muy duro lo que él hablaba hasta la fecha. No creo que se le preste la suficiente atención a lo que él decía. Si no, no sería tan popular como lo es ahora. No lo creo. Sobre todo en una época como esta, en la que vivimos en una Santa Inquisición. Un personaje como él no podría existir. Existe solamente porque ya no está. Claro. Y porque no se le comprende en ese sentido. No porque no se le comprende, no quiero decir que yo sí lo comprendo. No. Sino, no creo que la gente realmente le esté poniendo la atención suficiente a un personaje como él y como a otros. Y por eso son populares, ¿no? Y por eso la gente trae playeras, como yo tengo una, playeras con su cara y todo el mundo tiene el disco de Transformer, ¿no? O el Velvet Underground, por supuesto el Velvet Underground, y lo tienen en pósters y en todos lados. Cuando vuelvo a lo mismo, creo que no sería aceptado en la actualidad, creo que incluso lo que hizo no sería aceptado en este nuevo puritanismo en el que vivimos. Y es interesante este asunto de el padre o el líder del underground, porque al mismo tiempo, digo, lo acabas de describir, todos han escuchado Transformer, la gente conoce a Lou Reed, vaya. Es decir, llegó a este punto en el que es underground consagrado. Es muy popular. Es muy popular, Sí. muy escuchado en su época, fue muy escuchado, era una figura transgresora, pero el underground radica más bien en el mensaje, en los valores, en la falta de deseo de comprometerse y hacer música comercial. Sí, pero también tenemos que entender al underground. Hay muchas maneras de ser underground. O sea, primero, estar en lo que en aquel entonces le llamaban el hit parade, pues era definitivamente no ser underground. Okay, pero entonces podemos decir que Jimi Hendrix era underground, porque me parece, quizá me equivoque, me corrigen, pero según yo, el único hit que tuvo Jimi Hendrix en su momento fue el cover de Bob Dylan de All Along the Watchtower, y creo que llegó solamente al lugar número 5 de popularidad, ¿no? en el hit parade. Por lo tanto, eso lo hace underground sin duda. Lo que pasa es que pasó la prueba del tiempo. No es que no fuera una estrella en su momento, sí, posiblemente lo era, pero no era una superestrella. A lo que quiero ir es, hay muchos artistas que son muy populares en la actualidad, muchos, digamos, Joy Division, The Smiths, bueno, no pararíamos, los Ramones, que nunca tuvieron un hit, Iron Maiden, ¿no? Nunca tuvieron un hit, nunca sonaron realmente mucho en el radio, pero eventualmente el tiempo les hizo justicia de alguna forma y se volvieron muy populares. Pero eso no les quita que han sido underground. Eran populares, sí, pero ¿qué tanto? ¿Okay? Yo pienso que mucha de la música iba a suceder en estos, porque siempre sucede así, va a seguir sucediendo. La música que es muy popular en el momento no necesariamente va a trascender y no necesariamente se va a acordar de ella la gente, claro, en las próximas décadas. Y que no se escuche de inmediato no significa que no será escuchado después. Exactamente. Pero al final, ¿quién...? Aparte, perdón, pero ¿cuántos millones de personas te tienen que escuchar para que no seas underground? O sea, no entiendo esa parte. Exacto. Creo que es un concepto como difícil de enmarcar. Porque al final, ¿quién lo define? Pero además, es difícil decir, es decisión del artista, es decisión de la industria, es decisión del escucha. No tengo idea. No tengo idea. En todo caso, existe todo un mundo, un submundo, ahora sí, un submundo underground dentro del jazz, dentro de la música clásica, que no conocemos la mayoría de las personas, y que eso sí sería underground. Claro. Porque sus discos no están, porque la gente no lo escucha. Es muy poca la gente que lo escucha. Eso sí, es muy poca.
Cada quien tiene como sus propios undergrounds. Pues sí, ¿no? claro. Para mí, por ejemplo, que me acabo de enterar, esto lo tengo que confesar, me acabo de enterar quién es Shawn Mendes. Yo no sabía quién era y vi que estaba ahí en el cartel de un festival de aquí. Yo no sabía quién era. Entonces, para mí, Shawn Mendes, pues, es underground. Para mí. Exacto. Porque no tengo puta idea de quién sea. Ni qué Junior canta. H, ¿lo has escuchado? He escuchado sobre quién es, Yeah. pero no he escuchado su música. Y creo, igual y sí. O, ¿qué otro? Olivia Rodrigo. No sé quién es Olivia Rodrigo. Sí. Apenas he escuchado sus nombres. Entonces, para mí ellos son underground. ¿Y qué significado, qué papel tiene Lou Reed en la comunidad LGBT más y para la población trans? ¿Cómo se le recuerda hoy en día? ¿Cómo se le ve? Pues es que eso es algo muy frustrante, precisamente porque el rock, por ejemplo, se le ve como un género de machos y quizás sí le han regado muchos, o no sé si regado, pero quizás sí se le podría adjudicar eso a muchas bandas, sobre todo más de los 80s para acá, que enaltecieron esa parte más de macho, ¿no? Pero realmente... podemos hablar de Elton John, podemos hablar de David Bowie, podemos hablar de Lou Reed, de muchísimos. Y me parece ridículo que gran parte de la comunidad, al menos en México, y me atrevo a decir que en cualquier lado, no reconoce el aporte de estos artistas, quizá porque no tienen un sonido como el de Taylor Swift, yo qué sé, pero no se les reconoce como tal, esa es la realidad. La No se les aportación hace. al género en general. Sí, a ver, es enorme. Que no se le reconozca es distinto. Que no lo sepan es distinto. Claro. Pero sí es frustrante eso. O sea, tú platicas con muchísima gente. Mira, Michael Alago, que fue el personaje que descubrió a Metallica, por ejemplo. Danny Fields, ¿no? Todos eran homosexuales y, o sea, eran queens, ¿no? O sea, total, pero trabajaban con Metallica. ¿No? Ujú. Trabajaban bueno, tienes un personaje como Rob Halford, vocalista de Judas Priest, ¿sí? Que es abiertamente homosexual. Hemos encasillado la atracción sexual o la identidad de género en estilos musicales. Sí, sí. ¿Qué estupidez es esa? Se lo hemos acreditado a una noción, como dices, macho, de hombre mujeriego. Eso es el rock and roll, ¿no? Supuestamente. Ajá. Y Taylor Swift es lo que escuchan los gays. Que cada quien escuche lo que quiera, Sí, sí, obviamente. Pero no es así. No podemos encasillar, son tonterías eso. No, y además, modo. y además de que es gente que abonó muchísimo a la música y abonó muchísimo al género, Muchísimo. abonó muchísimo a estas comunidades y a su lucha por abrirse un espacio en la mesa porque lo tuvieron que al hacer menos esas artística, al comunidades. menos de forma artística, ¿no? O sea, sin duda, tienen mucho valor. Y no sé si lo dejaría yo en la forma artística. Creo que al final Sí. no hay arte pasivo en tanto a su relación con los temas y las problemáticas sociales del momento. Es imposible separar a una de la otra. Pues ¿no? sí, exacto. Entonces tienes a figuras como Lou Reed que reivindican poblaciones completas de cierta forma que no habían sido reivindicadas antes. Les cantaba. Así Claro. como hablamos en otro episodio sobre Federico García Lorca, como él le cantaba a los gitanos, por ejemplo, le cantaba a los judíos, le cantaba a la comunidad negra de Estados Unidos. Cantarle a una persona o a un grupo de personas es como edificarlos, es como Sí, por supuesto. crearles un monumento importante. Entonces Lou Reed les cantaba, imagínate tú. Sí, porque se queda, ¿no? Sí, el Es representar eterno. a un grupo dentro del arte, cuando tienes la pretensión de que ese arte se mantenga, que al final nunca sabes, pero estás representando por los siglos de los siglos, ¿no? Al menos hasta que se acabe este mundo. Así es. Oye, pues gracias hermano por la conversación sobre Lou Reed, sobre Walk ¿No va on a the haber Wild preguntas Side. indecorosas hoy para mí? Sí, vamos a hacerlas al final, ¿no? Pero indecorosas, Indecorosas. fuertes. Gracias a Elías Gameros por estar acá. Esto fue El Refugio. Escuchen a Elías y a The Shelter. Sigan a El Desorden Estudio. Y gracias a mi hermano Miguel, el mejor productor, no nada más de México, sino como dijo Elías, el mejor productor del mundo. No, yo dije Gracias Berlín. a María Andrea Rodríguez. Está poniendo palabras en mi boca. Yo dije Esto mejor fue México y Salvaje de Berlín. Podcast. Gracias. Frente a ti, que arde
el cielo quede gris y no aguantes mi olor. Salvaje Podcast.